Ahí está, ya está grabando. Ok, ¿qué es lo que tenemos? En pantalla tenemos un formulario. Este formulario nos ayuda a poder calcular el área de las superficies en revolución. Y hemos visto cómo calcular el volumen, pero ahora, esos cuerpos, esos objetos que hemos calculado sus volúmenes, pues tienen una cierta área o una cierta superficie, como le quieran llamar. Las fórmulas pues, son las siguientes, las que están en pantalla. Cuando nosotros tenemos una gráfica, una función, y la vamos a girar alrededor del eje X, pues la función principal que vamos a utilizar para sacar su área va a ser esta de aquí. Va a ser 2pi la integral de a a b de la función que nos esté dibujando. Dense cuenta que pues, es nuestro eje X, nuestro eje Y, y esta es nuestra función f de X. Si yo giro esto con respecto a esto, desde un valor a hasta un valor b, ¿sí? Esta figurita de aquí me va a dar otro valor, va a ser algo así. Digamos que nos va a dar, en este caso nos daría como la forma de un jarroncito. Ese jarroncito, ¿cuál es la forma que tiene? Bueno, perdón, ¿cuál es el área que tiene? ¿Sí? La F, esta, es lo que está aquí, es lo que nos define la forma. ¿Sí? Tanto la altura y tenemos la partecita que nos recuerda la fórmula de longitud de arco. Entonces, esta sería la fórmula que tendríamos si tenemos una función que depende de X o Y en función de X, y es la fórmula que vamos a hacer. Vamos a necesitar nuestra función original y vamos a necesitar también nuestra derivada. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos nuestra derivada? Bueno, justamente por la parte que tenemos aquí, ¿sí? F' de X. Ahora, esa es una forma de escribirlo y resulta ser que en la fórmula inferior, la que tenemos acá, la que dice 2pi integral de a b de y raíz de 1 más y' al cuadrado, ¿sí? Recuerden que no necesariamente tenemos, la función f de x es esto, sino muchas veces tenemos una ecuación. Tenemos y igual a y más 2 es igual a 3. ¿Cuál es la función? ¿Cómo se grafica eso? Entonces, muchas veces tenemos que despejar y para entonces poder graficar, que es lo que hemos estado haciendo en clases pasadas. Ahora, si en lugar de que diga f de x es esto nada más, lo que tenemos es una igualdad, es decir, es igual a una función que depende de x, pues se utiliza esta segunda fórmula. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en ocasiones lo que tenemos nosotros es una función x que depende de y? ¿Sí? Supongamos que en este caso sería, por ejemplo, y cuarta más y cuadrada x es igual a 8. Si quisiéramos, si nosotros podemos graficar esto, nos vamos a GeoGebra, nos va a dar una curva y se va a graficar bien. ¿Sí? GeoGebra no tiene problemas con eso. Pero si quisiéramos resolver esta función con esta fórmula de aquí o con esta fórmula de aquí, no podríamos. ¿Cuál es la razón de que no vamos a poder? Pues bueno, dense cuenta que la primera y la segunda fórmula, la de arriba y la de abajo, sí son la misma, nada más que en lugar de decir F dice Y. ¿Y qué significa esto? Bueno, que necesitamos despejar Y. El único detalle aquí es que tenemos Y a la 4, Y a la 2. Si factorizamos nos queda un Y cuadrada, nos queda Y cuadrada por Y cuadrada más X. Y eso es igual a 8. Y por más que tratemos, no vamos a poder despejar la y así tranquilamente, dejarla solita, para entonces sustituirla aquí. Y además de eso, esta función que está aquí, aquí dice que es y'. Entonces, esto de aquí tendríamos que remontarnos un poquito a cálculo diferencial y tendríamos que hacer derivación implícita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a resolver esos? Bueno, cuando nuestra función sea algo así de este estilo, ¿sí? Como la formulita que tenemos aquí, pues dice x depende de y. ¿Qué significa eso? Que si en esta función que tenemos aquí a la derecha, nosotros nos ponemos si nosotros intentamos despejar x, esa sí la podemos despejar. ¿Sí? Si despejamos x en esta función que nos queda, pues x es igual a 8 menos y a la 4 entre y cuadrada. Y esta x sí la puedo hacer. O bueno, esta x sí la puedo despejar. ¿Y qué es lo que nos dice? Entonces, si tenemos una función tal que nuestra variable x depende de una función y, o está en función de y, como es el caso de esto, x depende de cuánto valga y para hacer su resultado, ¿sí? Entonces vamos a usar los límites de y en la función, ¿sí? De tal manera que vamos a despejar, perdón, bueno, vamos a despejar x para dejarla en función de y entonces la vamos a derivar con respecto de y. Es decir, esto de aquí, vamos a derivarlo con respecto de y. Y entonces, en este caso, se usa la regla de la división. El de abajo menos la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado.
Y eso sería lo que sustituiríamos justamente en este punto. Entonces, esa es la clave para este. Si quiero girar, todos estos son girando alrededor del eje X. ¿Sí? Todos, las tres. La primera y la segunda son exactamente la misma fórmula, nada más que en lugar de decir F, dice Y. ¿Sí? Y la segunda fórmula, perdón, la tercera fórmula, es cuando nuestra función X depende, nuestra variable X depende de una función de Y. Cuando no podamos despejar Y para entonces usar la primera o la segunda fórmula, entonces vamos a usar esta de acá. Ahora, cada uno de esos se puede resumir de una manera. ¿Sí? Si giramos en torno al eje X, vamos a cambiar de color, giramos en torno al eje X, pues bueno, tenemos esto de aquí. Es 2pi integral de Y diferencial de S. Dense cuenta que tenemos acá arriba Y, la raíz diferencial de X. Eso significa que la diferencial de S va a ser ¿qué cosa? Va a ser la raíz de 1 más la derivada de X con respecto de Y al cuadrado diferencial de Y, o también puede ser la raíz de 1 más la diferencial de Y con respecto de X, eso al cuadrado diferencial de X. ¿Sí? Cuando estemos girando con respecto al eje X, o rotemos con respecto al eje X, ¿sí? Es decir, con respecto a una horizontal, ¿sí? Usamos esto, multiplicamos la Y por nuestra diferencial de S. Pero cuando rotemos con respecto al eje Y, es decir, con respecto a una vertical, vamos a multiplicar una X por la diferencial de S, donde pueden ser de estas dos. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles son los límites apropiados para cualquiera de esas dos. Vamos a ver un ejercicio que se resuelve utilizando estos dos casos. El mismo ejercicio, pero utilizando la diferencial de arriba y la diferencial de abajo. Entonces, lo principal, y hasta el momento lo que tienen que saber, es la fórmula de la parte superior. Ahorita vamos a hacer otros casos donde vamos a usar la de la parte inferior. Por lo pronto, esto es lo que ya deben tener mínimo anotado. Ahorita vamos a hacer lo demás. Voy a quitar lo que está aquí para que podamos hacer el primer ejercicio. Ahí va. Profe, ¿le puede poner un poquito más abajo para también a lo resumido? Claro que sí. Sí, sí, ahí voy, ahí voy. No, permíteme. Antes de que esto trabe. Ahí está. Ahí va. Listo. Listo, gracias, profe. Ok. Entonces, vamos a... ¿Los demás ya lo copiaron? Sí. ¿Ya? Ok, perfecto. Pues fíjense, vamos a hacer un primer ejercicio. No más sé cuánto se extrae esto. Ajá. Ahí va. Ok. Vamos a hacer una pequeña división aquí para no revolver esto. Fíjense, vamos a hallar el área entre los valores x igual a 0 y x igual a 3. Para una superficie que va a ser... Se me cerró la pantalla. Ahí va. Empezaron los problemas aquí con la pantalla. Ok. Se los voy dictando por lo pronto. Vamos a hallar el área entre los valores x igual a 0 y x igual a 3 para una superficie que se genera una vez que nosotros giramos la función y cuadrada igual a 12x. Si gustan ir anotando eso, desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Nuestra función va a ser y cuadrada igual a 12x. Dense cuenta que en este caso, si y cuadrada igual a 12x, podemos poner y en función de x o x en función de y. Entonces podemos usar cualquiera de los casos que vimos en las formulitas que estaban acá a continuación. Déjenme les vuelvo a compartir pantalla porque ya está viendo esto. Y pueden irlo planteando. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? La forma más básica, ¿sí?, en lo que se termina de abrir aquí pantalla, es que nosotros veamos si podemos despejar y. En este caso, si vamos a girar con respecto al eje de las x, tenemos que ver si nosotros podemos despejar el valor de y. Okay. Ya no le vamos a mover a nada. Ahí está. Quiero que esto se mueva. Permítanme, hay otra ventana que está bloqueando. También pueden hablar, muchachos, por lo pronto. No hay problema. Pues fíjense. Vamos a dejar eso ahí. Pongamos valores x igual a 0 y x igual a 3. Nuestra función va a ser y cuadrada igual a 12x. Lo vamos a girar alrededor del eje de las x. Es decir,
con respecto a una horizontal, con respecto a las X. Lo primero que tenemos que ver de eso es ver si nuestra función Y puede ser despejada. En este caso, Y es igual a ¿qué cosa? Raíz de Si 2x. yo despejo Y, ¿qué me queda? ¿Raíz de qué? 2x. Raíz de 12x. Y en este caso, si lo que tenemos es un exponente par, cuando pasa al otro lado pasa como raíz, efectivamente, pero más menos raíz. ¿Sí? Sí. Ahora, esta de aquí es una función. Si nosotros graficamos dicha función, nos va a dar algo de este estilo. ¿Sí? Esta curva es y igual a la raíz. ¿Sí? Si es más menos, entonces también nos va a graficar esta de acá. Y esta de acá es menos la raíz de 2x. ¿Sí? Dense cuenta que lo que vamos a, nos va a bastar justamente o nada más con girar una de ellas. Vamos a girar la positiva. Vamos a girarlo con respecto del eje de las X. ¿Qué forma nos va a dibujar esto? ¿Un qué? Paraboloide, profe. Paraboloide, justamente. Entonces, fíjense, ese paraboloide o esa parábola que va a estar acostada, ¿sí? O bueno, paraboloide porque va a estar en 3 dimensiones, que va a estar acostado o recostado, pues es con respecto al eje de las X. Y con respecto al eje de las X, la fórmula nos dice que es 2pi integral de a b de nuestra función, ¿sí? Raíz de 1 más f' de nuestra función, la derivada de nuestra función al cuadrado, diferencial de x. Ahora, ¿qué significa esto? Nosotros no tenemos f de x, nosotros tenemos y, pero lo que tenemos que recordar y nunca se nos tiene que olvidar es que y es una función de x. Entonces, la función de x es la raíz de 12x. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Fíjense, el a y el b ya lo tenemos, nos están dando los límites de 0 a 3, desde aquí hasta acá. Este pedacito es el que vamos aquí, nos va a dar un paraboloide. Ahora, nos hace falta la derivada de la función. Nuestra función es raíz de 12x o 12x, eso a la 1 medio. ¿Cómo podemos nosotros sacar dicha derivada? Si yo quiero f', ¿cómo calculo f'? Es 6 sobre raíz de 2x. ¿Todo el mundo sabe cómo llegar ahí? Creo que no, por eso no dijeron nada. Ok, ahí va, no hay problema. Recuerden, muchachos, que si no se acuerdan de algo, díganlo, ¿sí? De repente va a haber unos que vamos a ir un poquito más rápido, si de repente también voy muy rápido, me avisan. Recuerden, en este caso es la regla del exponente. ¿Sí? Vamos a derivar un exponente. Este es el exponente como coeficiente multiplicado por la base al exponente menos 1 por la derivada de lo de adentro, derivada de la base. Entonces, el exponente en este caso es un medio. El exponente se baja. Exponente como coeficiente multiplicado por la base, que viene siendo la u. En este caso es 12x. Nos dice, al exponente réstale 1. Un medio menos 1 nos da menos un medio por la derivada de la base. La derivada de 12x con respecto de x es 12. 12. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Fíjense. ¿Qué pasa con los exponentes negativos? ¿Bajan como qué? Como raíz. Bueno, no bajan. Bueno, bajan simplemente como positivos. En la parte de arriba nos queda el 12. ¿Sí? 12 entre 2 nos da 6. 6. Y un exponente fraccionario, en este caso, el 1 medio, es una raíz cuadrada. ¿Sí? Si hubiese sido un tercio, es una raíz cúbica. Si hubiese sido un cuarto, es una raíz cuarta. ¿Sí? Si hubiese sido 2 tercios, pues es la raíz cúbica de lo que esté dentro del paréntesis al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Observen, antes de comenzar a resolver todo, pues, y no estar arrastrando la integral, vamos a hacer primero la suma. Entonces vamos a hacer el 1 más la derivada de la función. Esta derivada va a ir al cuadrado, como nos dice nuestra fórmula en la parte superior. Entonces es 1 más
nuestra derivada 6 sobre raíz de 12x, esto al cuadrado. Ok. Lo primero que vamos a hacer en jerarquía de operaciones, pues, ¿qué se hace primero? ¿La división, la raíz, el exponente o la suma en este caso? ¿Qué dijo profesor? No. Según Sería jerarquía de primero. operaciones, primero el exponente. Según la jerarquía de operaciones, fíjense, tenemos una suma, una raíz cuadrada y un exponente. En este caso, pues se hace primero lo que está en los paréntesis, pero se hace el exponente. ¿Sí? Sí. Entonces, 6 al cuadrado son 36 y la raíz de 12x, eso al cuadrado, pues es 12x. Si hacemos la suma respectiva de esto, pues como un denominador, podemos usar algo que le llaman el método de la mariposa, que es este con este, 12x, arriba con abajo, y va para arriba, con 12x, más, abajo con arriba, y va arriba, 36. ¿Sí? Entonces, esa es la suma. El 1 más f' de la función al cuadrado, ¿sí? Pues es 12x más 36, todo eso sobre 12x. ¿Eso va a ir dónde? Dentro de la raíz cuadrada. Entonces vamos a sustituirlo. Nos dice la fórmula. Nuestra área o superficie es 2pi integral de dónde a dónde nos dice el ejercicio. De 0 a 3. Nos menciona en la parte superior. Dice, de nuestra función f de x. ¿Y nuestra f de x cuánto vale? Acá la tenemos. Raíz de 12x a la medio o raíz de 12x. Entonces raíz de 12x es esto. Multiplicado por la raíz cuadrada. ¿De qué cosa? 1 más la derivada al cuadrado. Y 1 más la derivada al cuadrado, ¿cuánto vale? Lo que tenemos acá. 12x más 36. Esto entre 12x. Tan, tan, tan. Diferencial de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Se cancela. Vamos a cancelar lo que se pueda cancelar. ¿Qué es lo que se puede cancelar? Raíz de 2x. La raíz de 12. La raíz de 12x. Entonces, ¿cómo se va a cancelar eso? Fíjense, vamos a usar esta propiedad. Tenemos la raíz de a entre b, es lo mismo que tener la raíz de a entre la raíz de b. ¿Dónde vamos a aplicar eso? Justamente en la raíz que tiene la división. Esto es 2pi, integral de 0 a 3, la raíz de 12x, por, ¿qué cosa? La raíz de 12x más 36, sobre la raíz de 12x. Es decir, la raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues dense cuenta, tenemos una raíz de 12x que está multiplicando arriba y abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poder cancelar dichas raíces. ¿Por qué? Porque están multiplicando. Si estuvieran sumando, no se podría. Si están multiplicando, sí, entonces este término cancela este término. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos queda que el área o superficie es 2pi integral de 0 a 3 de la raíz de 12x más 36. Diferencial de x. ¿Cómo se resuelve esa integral? ¿Cuál es el método más fácil para hacerlo? Directo no es. Pero si tiene un método. ¿Cuál es? Cambio de variable. Cambio de variable. Cambio de variable o sustitución, según se acuerdan más o menos algunos el nombre, pues ¿qué significa? Lo que está dentro de la raíz cuadrada es nuestra u. 12x más 36. Y vamos a sacar la derivada de eso. ¿Cuál es la derivada de eso con respecto de x? 12. 12. Por la derivada de x, pues es diferencial de x. Más la derivada de 36, que es 0, pues ya, 0. Ahora, nosotros tenemos diferencial de x, no tenemos 12 diferencial de x, entonces vamos a dejar la diferencial de x solita. Si el 12 está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. 2pi integral, ¿de dónde a dónde? Vamos a ver, fíjense. Dice raíz de 12x más 36. Ese 12x más 36, pues vale u. Raíz de u. Diferencial de x. Diferencial de x vale de u entre 12. Es lo que teníamos acá en la parte inferior.
Vamos a simplificar lo que se puede simplificar, o lo que se pueda sacar, se va a sacar. 2pi doceavos de la integral de u a la 1/2 diferencial de u. Dense cuenta que es más fácil para nosotros integrar u a la 1/2 que integrar la raíz cuadrada de 12x más 36. Esta integral que tenemos aquí cumple ¿qué regla? La de u a la n. ¿De pi sextos? ¿Cuándo? No se puede de que en vez de 2pi entre 12 es mejor pi sextos. Vamos a sustituirlo. 2 entre 12 es un sexto por pi son, entonces son pi entre 6 y sextos. ¿Y cuánto da la integral de u a la 1/2? Está siguiendo esta regla. Si es u a la n, pues trae n vale 1/2. Súmale 1. Y es 2 u a la 3/2. Y esto sobre 3/2. Por la ley de la tortilla, esto nos queda pi sextos u a la 3/2 por 2/3. Y se cancela lo que se pueda cancelar. Dense cuenta que no estamos poniendo de dónde a dónde vamos a evaluar. Vamos a ponerlo ahorita hasta que los valores de x. ¿Cuánto es 2 entre 6? Un tercio, muy bien. Por el 1/3 de la derecha nos queda 1/9 por pi, pi novenos. Dense cuenta, esto con esto, si lo ponen en la calculadora, les va a dar pi novenos. Ahora, dice u a la 3/2, pero nuestra u, ¿cuánto vale? 12x más 36. Eso a la 3/2. Evaluado de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde eran nuestros límites de x? De 0 a 3. ¿Sí? ¿Alguno se ha preguntado por qué cuando estamos haciendo el cambio de variable o cuáles deberían ser los límites? Deberían ser límites, pero con respecto a u, pero no tenemos eso. Ok, deben ser límites con respecto a u. Y fíjense, ¿cuáles deberían haber sido los límites que debimos haber estado poniendo en todo esto? ¿Mande? ¿No era con respecto a x? Ok, fíjate. Ok, estamos preguntando creo que otra cosita distinta. La integral original la tenemos con respecto de x, con límites de 0 a 3. De 0 a 3 son para x. ¿Sí? Cuando hacemos un cambio de variable, lo estamos convirtiendo a u's, ¿sí? Que es aquí. Pero si te das cuenta, no le pusimos los límites. ¿Cuáles deberían de ser los límites correctos o correspondientes una vez que haces el cambio de variable a u? ¿Sí? Se hace de la siguiente manera. Fíjense, si u es igual a 12x más 36, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Dense cuenta, nuestras x valen ¿cuánto? 0 y 3. Si x es igual a 0, u es igual a 12 por 0 más 36. Y 12 por 0 es 0. Más 36, 36. Si x es igual a 3, que es nuestro límite superior, ¿sí? Entonces u es igual a ¿cuánto? 12 por 3 más 36. 12 por 3, ¿cuánto es? Pues 36. Más 36 son 72. 72. 72. Entonces, en los cambios de variables, ya sea que está hasta cierto punto mal, no estar poniendo los límites cuando hacemos el cambio de variable, sino que los estamos poniendo ya hasta el final, pero si alguien quiere ponerlos, irían en este caso de 36 a 72. Y una vez que, bueno, ya llegamos a este punto, aquí ya pueden evaluar de 36 a 72, donde haya una u, donde hay un valor de u. ¿Sí? Si no encontraron los límites, pues entonces nos regresamos, las u's las cambiamos por lo que valen, en este caso 2x más 36, y evaluamos con respecto a nuestros límites correctos con respecto de x a la variable original de 0 a 3. ¿Cómo va a ser esto? Pues pi novenos que multiplica a nuestra función, todo esto, 12 por
lo que va, donde hay una X ponemos un 3, por 3 más 36, esto a la 3 medios, menos nuestra función, 12 por 0, más 36 a la 3 medios. ¿Cuánto les da eso, por favor? Esto es pi novenos de 12 por 3 son 36, más 36 son 72. Esto es 72 a la 3 medios, menos 12 por 0 son 0, más 36 son 36 a la 3 medios, 36 a la 3 medios. Y vamos a recordar algo, fíjense, si tengo a la 3 medios, es lo mismo que tener a por a la 1 medio. A la 1 medio es la raíz de a. Eso significa que lo que tenemos aquí, en todo caso, es ¿qué cosa? ¿Alguien? Ok, pi novenos de 72 raíz de 72. Me falta algo. Estando aquí. Ok. Menos. ¿Es menos? Sí. Ok. Menos la 36 a la 3 medios. Si ustedes ponen en su calculadora 36 a la 3 medios, les va a dar un numerito que es 216. ¿Sí? Si ponen 72 a la 3 medios, les va a dar un número con decimales. O va a haber calculadoras que les van a dar 72 raíz de 72. ¿Sí? Para saber de dónde salió ese 72 raíz de 72, usamos esta propiedad, donde esto pues, se convierte en esto. Y esto es equivalente a esto. Por eso 72 a la 3 medios es eso de ahí. ¿Sí? Ya está. Ahí acaba ese ejercicio, dándonos un total de ese valorcito en unidades cuadradas, porque estamos calculando el área. ¿Quién se me perdió? Yo sigo en mi casa, así que no me puedo. ¿Ok? Y los que no están en su casa y andan fuera probablemente manejando, ¿sí? ¿Quién se me perdió en la explicación? ¿Todos entendimos? ¿Todo quedó clarísimo? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Yo sí podría usar otro ejemplo. ¿Cómo? Yo sí me ¿Cómo no? podría guiar como técnico. Todo bien, profe. Ok, vamos a hacer otro Pero ejemplo. sí, todo bien. Hagas, fíjense. Ya está. Ahí va. Déjenme ver cuáles son los primeros. Que tengo 4 que están muy interesantes. Ahí está, fíjense. Ok. Este se pone más interesante porque vamos a usar derivación implícita, lo que está bien padre. Nomás déjenme le hago aquí la división. ¿Alguien está copiando lo que tenemos acá a la izquierda? ¿Ya todo el mundo copió? Yo todavía no acabo, profe. Acá. Ahí está. Bueno, fíjense. Lo que vamos a hacer ahorita, se los voy a ir mencionando en lo que terminan de copiar algunos. ¿Sí? Dice, hallar el área de la superficie de resolución generada cuando se gira en torno al eje de las X, el arco y cuadrada más 4x igual a 2 logaritmo natural de y, desde y igual a 1 hasta y igual a 3. ¿Sí? Y dense cuenta de algo, estamos diciendo, es una función que vamos a girar con respecto de x, pero los límites van a ser los valores de y. ¿Y qué es lo que dijimos que ocurre en esos puntos? Cuando tengamos algo así de ese estilo, que nos está diciendo, tienes una función, ¿sí? En este caso la función es y cuadrada 4x más 2 logaritmo natural de y, ¿a alguien se le ocurre si la y puede ser despejada fácilmente, siendo que tenemos una y cuadrada y un logaritmo natural? ¿Se puede despejar fácil o no? Pues es como una esfera. Más o menos. Déjame ver si lo tengo acá en GeoGebra.
Ok, sí. Más, les voy a cambiar la pantalla, muchachos, para que lo vean. Van a ver ahí mismo van a ver ahí mismo la función que vamos a hacer ahora. Compartir pestaña. Ahí va. Y calculadora. Ahí está. Ustedes me dicen ¿Cuáles cuando dijo la que eran vean, por favor. las funciones? No, díganme primero si están viendo la gráfica. ¿Pero la Sí se ve, gráfica? profe. Sí se ve. Sí. Ok, entonces fíjense. En este caso tenemos una gráfica. Esa gráfica está, bueno, su ecuación está puesta acá a la izquierda. Esa ecuación es y cuadrada más 4x igual a 2 logaritmo natural de y. Espero no alcancen a divisarla en la parte izquierda de la pantalla. ¿Sí? Ahora, esa gráfica nos dibuja justamente la curva que tenemos ahí. ¿Sí? Y nos dice que vamos a girarla con respecto al eje de las x. Entonces, si se dan cuenta, parece como una parábola, pero no es una parábola, es una cosa rara. ¿Sí? Que está como entrecortada. Si le hacemos un zoom, probablemente a lo mejor continúa por acá o se corta. Se acerca, pero pero tiene como un límite. ¿Sí? Ahora, está tendiendo a 0. Ya está ahí. Por ejemplo, aquí. Si se fijan, no está pasando del 1, del menos 1. Está. Entonces, esto de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a girarlo de forma horizontal. Es decir, va a parecer como una especie de dona, creo. Bueno, no dona, como un paraboloide raro, o un paraboloide doble, como si estuviera traslapado. Es lo que va a parecer. Esto lo van a girar de forma horizontal, ¿sí? Hacia ustedes, hacia adentro, hacia afuera de la pantalla. Ahora, esa función es la que vamos a hacer. Y si observan, o sea, leen la ecuación que dice y cuadrada más 4x igual a 2 logaritmo natural de y, pues no es como que podamos exactamente ver, ¿cómo se dice? Cómo despejar la y. O sea, de la fórmula anterior, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a regresar al pizarrón. ¿Sí? Sabemos que pues, el área de una superficie en resolución pues es 2pi integral de a b de nuestra y por la raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado. ¿Sí? Es lo que dice nuestro formulario. Es lo que dice esto de acá. Igual me recuerdan o me avisan, por favor, cuando alcancen a ver la pantalla, porque según yo ya la están viendo, pero no estoy seguro. Sí, ya lo estoy viendo. Ok, entonces fíjense. La función que vamos a resolver es y cuadrada más 4x igual a 2 logaritmo natural de y. Vamos a resolver esta de aquí. ¿Sí? Para poder resolver esta de aquí, pues lo que tenemos que hacer es despejar la y. Pero si tengo un y cuadrada y tengo un logaritmo natural, ¿se puede despejar la y fácilmente? ¿Sí o no? Solo necesito esa respuesta. No, no fácilmente. O sea, sí se podría, pero es más álgebra. Pues sería un poquito complicado. ¿Sí? ¿Qué es lo que es más fácil despejar? ¿O cuál es la variable que está más sola o que podemos dejar sola más La fácilmente? X. La x. En este caso, esta función cumple con la tercera ecuación. Podemos despejarla como una función x que depende de y. Es decir, vamos a usar esta formulita de aquí. ¿Sí? Es lo que vamos a estar utilizando. Entonces, esa formulita, grábensela. Voy a escribirla nada más ahorita acá de este lado. Vamos a ver, tomamos. Ahí está. Ok, acá. Nuestra función es y cuadrada más 4x igual a 2 logaritmo natural de y. Esta no es una función donde y pueda ser despejada fácilmente. Eso significa que la fórmula que vamos a utilizar es 2pi integral de c a d de y raíz de 1 más la derivada de x con respecto de y al cuadrado. ¿Sí? Nuestra función, en este caso, es una función x que depende de y. ¿Sí? Y diferencial de y. Y dense cuenta, vamos a girar con respecto del eje x, pero aunque estemos girando con respecto del eje x, la integral va a ser con respecto de y. ¿Sí? Porque nuestra función depende de y. ¿Sí? Por eso está marcada de esa forma. ¿Qué significa entonces esto que está aquí? Que para derivar x con respecto de y, primero hay que despejarla. El y cuadrada está sumando, pasa restando, 2 logaritmo natural de y
menos y cuadrada, y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 2 logaritmo natural de y menos y cuadrada, esto sobre 4. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. ¿Sí? Profe, yo nomás Ok. tengo una duda. En la gráfica que usted hizo en GeoGebra, ¿por qué se terminaba en la parte de abajo? Es que a mí no me... Yo la hice en Desmos y no se acababa esa gráfica. O sea, ahí en el chat hay un link. Así me salió la Bueno, gráfica. bueno, no sé si a lo mejor GeoGebra tiene un problemita ahí, o a lo mejor es una asíntota justamente en y igual a 0. Es una opción. Le voy a que es justamente, no me acuerdo si logaritmo de 0 existe, no me acuerdo. ¿Alguien recuerda, porfa? Creo que sí, logaritmo natural de 0. Ajá. Es que no tengo la calculadora a la mano. De 0 no existe. De 0 no. Ok, entonces justamente en y igual a 0 hay una asíntota, entonces la función pues se viene acercando al eje de las x, donde el eje de las x es justamente y igual a 0, pero no existe en ese punto, entonces se indefine. Yo no le hice mucho zoom en GeoGebra nada más para ver la forma, pero entonces debe haber una asíntota donde la función se va acercando al menos infinito por eso. Esa es la opción. ¿Sí, Román? Ok, sí. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestra función x que depende de y. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues derivar x con respecto de y. Primeramente vamos a ponerlo lo más fácil que podamos. 2 entre 4 son 1/2, logaritmo natural de y, menos y cuadrada entre 4. Vamos a sacar x' o, dicho de otra forma, la derivada de x con respecto de y. Ahora la que es nuestra variable. Mande. En la formulita que puse ahí arribita, la primera y no tendría que ser X. No, porque vas a estar Porque. girando con respecto. Ok, Si sigue giras así. con respecto del eje X, se pone una Y. Si giras con respecto del eje Y, se pone una X. Mira, déjalo Pues, recorrer por acá. sí. Ahí va. Ahí está, mira. Acá. Justamente en la parte azul. Aquí está. Si giras con respecto del eje X, como es el caso que lo vamos a hacer, se pone una Y. Si giras con respecto del eje Y, se pone una X. ¿Sí? Sí, ¿No? aquí está bien. Sí, sí. Sí. Claro, yo sé que puede ser revoltoso. Hace rato me aventé un round resolviendo unos que me quería decir qué está pasando, ¿sí? Y ya tuve que plantearme el formulario así como tal cual. Dije, a ver, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Y hacer todo paso a pasito. Entonces, créanme, este está un poquito enredoso, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la derivada de la x con respecto de y. En este caso, pues es la resta de dos funciones, logaritmo de y y cuadrada, pues va a ser la resta de sus dadas. ¿Cuál es la derivada del primer término? Es 1/2 por, ¿cuál es la derivada del logaritmo? ¿Preguntó? ¿Derivada del logaritmo natural? 1 sobre X. 1 sobre X. Y. Bueno, 1 sobre X. Sí. Bueno, en este caso 1 sobre y, ¿no? Por la derivada de y con respecto de y, pues es 1, ahí está, nos queda esto, menos derivada de y cuadrada, pues así, pues 2y. Sé que están más acostumbrados a derivar con respecto de x, nada más que pues en este caso, pues ahora la variable es y, entonces ahora deriva con respecto de y, aplica las mismas fórmulas. Es prima sobre U, la derivada del logaritmo. ¿Ok? Entonces es 1 entre u por la derivada de u, donde si u es y y deriva con respecto de y, pues me queda 1. Esto es 1/2 por 1 entre y, menos el 2 entre 4 que tenemos aquí nos da 1/2, lo factorizamos con el de acá afuera y nos queda y. Nos queda esto de aquí. Esto es 1/2 y vamos a hacer cuentas. Este tiene un 1 abajo y hacemos la suma de fracciones. El de abajo con el de abajo, y por 1, y sobre
Cruzado. 1 por 1, 1, menos, porque aquí dio signo menos, cruzado y por y cuadrada. Esto es 1 menos y cuadrada sobre 2y. ¿Sí? Esa es apenas la derivada. ¿Qué es lo que necesitamos? 1 más la derivada al cuadrado. Entonces nos falta todavía hacer 1 más la derivada al cuadrado, que es 1 menos y cuadrada sobre 2y, esto al cuadrado. Es igual a 1 más, fíjense, si hacemos primero el de abajo al cuadrado, 2 por 2 son 4, y por y son y cuadrada, tenemos 4y cuadrada, y en la parte superior tenemos un binomio que está siendo elevado al cuadrado. Un binomio elevado al cuadrado cumple una regla, y esa regla, ¿cuál es? Si tenemos a menos b al cuadrado, es el cuadrado del primero menos el doble del producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso el primero vale 1, 1 al cuadrado es 1, menos el doble de a por b, el doble de 1 por y cuadrada, pues es 2y cuadrada, más el segundo al cuadrado. Y cuadrada al cuadrado nos da y cuarta. Eso es apenas elevar al cuadrado. Nos falta hacer la suma. Este es entre un 1. Como un denominador, pues bueno, es 1 por 4y es 4y cuadrada. Y luego, cruzado y para arriba. 1 por 4y cuadrada nos da 4y cuadrada. Más 1 por 1 menos 2y cuadrada más y cuarta, pues nos queda 1 menos 2y cuadrada más y cuarta. Simplificamos lo que se pueda simplificar. Aquí hay términos comunes. ¿Cuáles son esos términos comunes que estamos viendo en pantalla? Justamente en ese punto, pues son los y cuadradas. Entonces nos queda 1. Lo que acaba de hacer ahorita fue ley de la mariposa. Ajá. Ah, ok. Hicimos A entre B más C entre D. Es este por este. Es B por D. Este por este. Es A por D más este por este. C por D. Que es justamente todo lo que tenemos acá arribita. ¿Sí? Sí, y ese es para Esta es una de que no aparezca. Entonces, nos queda 1, 4y cuadrada menos 2y cuadrada, nos queda 2y cuadrada. Y cuarta, ¿hay término común? No hay otro, entonces queda igualito. Y cuarta sobre 4y cuadrada. Y resulta y resalta que justamente el término superior se parece más o menos de donde provino la parte original de aquí. Es decir, se parece a esto, solamente que en lugar de ser un signo negativo, ahora es un signo positivo. Entonces aquí es 1 más y cuadrada al cuadrado. Y listo. Eso es apenas lo que va dentro de la raíz cuadrada. Es decir, lo que va en lo que está marcado en rojo en la integral de color verde en la parte superior. Ahora sí, vamos a sustituir los valores. Chan, 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 chan. Nos dice, la superficie es igual a 2pi integral. El ejercicio nos dice que lo vamos a hacer de 1 a 3. ¿Qué más nos dice? Vas a multiplicar por y. Bueno, aquí vamos a hacerlo de y igual a 1 a y igual a 3. Para que no se nos pase. ¿Sí? Vamos a multiplicar por y por la raíz cuadrada de lo que acabamos de encontrar de la suma. Entonces y por la raíz cuadrada de lo que acabamos de encontrar de la suma, que es todo esto. Que es 1 más y cuadrada sobre 4y cuadrada. Diferencial de y. 2pi integral de 1 a 3. Y nuevamente usamos la regla propiedad de las raíces, que la raíz de una división, es la raíz cuadrada del de arriba entre la raíz cuadrada del de abajo.
4. Profe, ¿el numerador no está al cuadrado? Sí, thank you. Tan, taran, tan, tan. Ahí está, gracias, Carlos. Me faltó eso. Ahí está, listo. Ahora sí, gracias, Carlos. Ahora fíjense, ¿qué otra cosa nos hace falta por aquí? Además la de la diferencial de y. Vamos a ver qué es lo que pudiera cancelarse o qué es lo que pudiera ocurrir. Eso es 2pi integral de 1 a 3. Tenemos la y, que es esta de aquí. Tenemos la raíz cuadrada de algo al cuadrado. Cuando tenemos la raíz cuadrada de algo al cuadrado, ¿qué es lo que queda? El valor dentro de la raíz. El valor dentro de la raíz, justamente nada más ese algo. Entre, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4y cuadrada? ¿Raíz cuadrada de 4? No. Raíz cuadrada de 2y. y. Entonces, esto es de y. 2 de arriba cancela con 2 de abajo, y de arriba cancela con y de abajo, nos queda pi integral de 1 a 3 de 1 más y cuadrada, diferencial de y. Y este ya es un polinomio que podemos integrar fácilmente. ¿Cuál es la integral de 1 con respecto de y? Y. Pues y. Más la integral de y cuadrada. Y al cubo sobre 3. Y al cubo sobre 3. Ahora más animada la próxima, ¿eh? Escuchas como muy triste. Ahí está. Acá. Evaluado. Ok, no te preocupes. Ahí va. Nomás lo digo por molestar a veces. Entonces, vamos, ya tenemos nuestra integral. Integramos, la integral ya no aparece. Ya lo único que aparece van a ser los límites de integración. Entonces, vamos a factorizar pi. Y va a multiplicar, ¿a qué cosa? A nuestra función. En nuestra función, donde hay una y, ponemos un 3. Entonces es 3 más 3 al cubo entre 3 menos nuestra función, donde hay una y, ponemos un 1. 1 más 1 al cubo entre 3. Y ahí está. Esto es pi, que multiplica a 3 más 3 al cubo son 3 por 3, 9 por 3, 27. Entre el 3 nos da 9. Menos 1 más 1 al cubo es 1 por 1 por 1. 1 entre 3, un tercio. Estos son pi que multiplica 3 más 9 son 12, menos 1 más un tercio son 4 tercios. Chan, chan, chan. 32 tercios de 32 tercios de pi unidades cuadradas. Y ahí está. Hemos acabado. Profe, esto sigue siendo superficie de revoluciones, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Sí, solamente la fórmula es distinta. Es que según yo, o sea, la fórmula es, no sé, superficie igual a 2pi por ejemplo, f de x y luego la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué en este caso solamente se pone una y? O sea, ¿por qué no se pone una función? Ok, es que en este caso, pues la y es la función. Aquí, por ejemplo, la f es la y, es la misma que la de aquí. Date cuenta que la primera y la segunda función que tenemos aquí, en esta parte, son la misma. Nada más que en lugar de decir f, dice y. En lugar de decir f', dice y'. ¿Sí? Ahora, la diferencia, bueno, en estos casos, son para girando con respecto de x. Ahora, lo que te dicen todos los libros y formularios es que cuando vayas a girar nuevamente con respecto de x, pero, ahí está, cuando vayas a girar con respecto de x, pero ahora tu función está es x en función de y, sacas esta derivada, pero vas a seguir multiplicando por la y, porque estás girando con respecto de x. Es lo único que te está diciendo, por eso la agregamos ahí, en lugar de poner f. Ahorita hacemos un ejercicio de y. Pero entonces esa y no hace referencia a una función, sino es la y solita, o sea, la pura variable.
Pues es que la y es la función. O sea, en este caso, para este ejercicio en particular, cuenta como la variable. ¿Sí? Para el ejercicio de aquí que está, mira, que está aquí a la derecha, ¿sí? En la y es justo, viene siendo la función, tal cual. O sea, si nosotros en el ejercicio que acabamos de hacer, en el del, el nombre, acá está, el de y cuadrada más 4x2 igual a 2 logaritmo natural de y, ¿sí? Si nosotros pudiéramos despejar la y y dejarle función de x, podemos hacerla con cualquiera de las dos funciones de acá arriba, ¿sí? Pero en este caso no se puede. Cuando no se puede en ese tipo de casos, se hace esto de aquí, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer justamente. Despejas x y lo pones en función de y, pero como estás girando en función de x, se pone una y. Si giras en función de y, en lugar de poner eso, te pone esto. Pones una x. Una X, pero como X Bien, igual a eso. Ok. bien, en este caso, pues al ponerla, podemos poner toda la función, pero cuando sacas la derivada te queda en función de y. ¿Sí? Déjalo regreso para acá otra vez. Tan, 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 tan. Ahí va. Regresamos. Ok. Acá está, es la fórmula. Fíjate. Sacamos la derivada, que es justamente esto, lo que nos está indicando. Estamos girando con respecto al eje de las x, entonces se pone esta y. Para este caso, si nosotros pudiéramos despejar la y de aquí, la despejamos y la sustituimos aquí. Si no se puede despejar, se deja expresada la variable. ¿Cuál es una de las ventajas Ok, de ver ok, ok. la variable en este punto? Pues que tu integral va con respecto de y. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, no, sí se entendió, sí se entendió. Quedó más claro. Digo que ahorita vamos a hacer uno girando con respecto a Y. Ajá. Déjame Ok, encontrarlo ok. nada más. Ok, aquí lo tengo. Esto con respecto de x. Con respecto de y. Es más bien. Okay. En el tiempo que nos queda, vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Sí? Que, bueno, no es este, o sea, es otro ejercicio parecido, ¿sí? Y lo vamos a hacer con y en función de x y x en función de y, para que vean cómo tenemos que llegar al mismo resultado. Tan, 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 tan. Mientras quien esté copiando, termine de copiar, yo hago una división aquí y lo voy a escribir acá. Ahí está. Si alguien está copiando, adelante. Parábola y igual a x cuadrada. Desde el punto 1,1 hasta el punto 2,4 alrededor de y. Ahí está. Según el formulario que teníamos hasta la izquierda, nos dice que si giramos alrededor de y, lo que se hace es esto, la superficie, voy a poner un poquito más nuestra letra, la superficie es igual a 2pi integral de x diferencial de s, donde esta diferencial de s pues se interpreta como 2pi de a b integral de x raíz cuadrada de 1 más diferencial de y con respecto de x al cuadrado. Diferencial de x. Fíjate. Ahorita, si alguien necesita copiar aquel, ahorita nos regresamos. Vamos a plantear este. Este ejercicio se puede hacer de dos maneras. ¿Sí? Dice, tenemos una parábola. Tenemos esta parábola es y igual a x cuadrada. En este caso la y está despejada. ¿Sí? Si giramos con respecto de y, ¿sí? Todo el formulario que teníamos hasta la izquierda nos dice, bueno, en lugar de poner una y, pones una x. ¿Por qué? Porque estás girando con respecto de y. Si giramos con respecto de x, se pone una y en ese punto. ¿Sí? Ahora, nos dice que va a ser desde el punto 1,1 hasta el punto 2,4. Es decir, nosotros vamos a tener una parábola, ¿sí? Que hace esto.
desde el punto 1,1, que es por aquí, hasta el punto 2,4, que es por acá. Y este pequeño arco es el que vamos a hacer girar, de tal manera que queda algo así, en la partecita de acá abajo. Me lo quito. Ahí está, más o menos, a tantiómetro. Ahí está. Sería algo así por estilo. Aquí es x igual a 1, x igual a 2. Acá es y igual a 4 y acá es y igual a 1. Ahora, dice, vamos a girar esta curva de aquí con respecto al eje Y. Si giras con respecto al eje Y, se coloca una X y tu diferencial. Ahora, ¿en función de qué tenemos la variable? Tenemos Y en función de X. ¿Sí? Entonces, Y en función de X queda de esta forma. ¿Sí? ¿De qué otra forma puede hacerse? Podemos poner X en función de Y, que nos quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo despejo X. Lo contrario de elevar al cuadrado es raíz cuadrada. Entonces queda X en función de Y. Y nos va a dibujar la misma gráfica y sería del mismo punto, los mismos valores. Pero ahora tenemos X en función de Y. Entonces la superficie es 2pi integral. Como giramos alrededor del eje de las Y, se pone una X. ¿Sí? Si giramos alrededor del eje de las X, se pone una Y. ¿Sí? Integral de 1 más, nuestra función es como X depende de Y. Entonces, lo que nos dice la regla, o lo que nos dice la diferencial es que es 1 más una derivada al cuadrado. ¿La derivada de qué? De nuestra función. En este caso, la función X depende de Y. Que cuando X depende de Y, pues entonces X la derivamos con respecto de Y. ¿Qué es esto de aquí? Ahí va. Y nos queda diferencial de X. Ahí está. Este está medio revueltoso. No, espérame. Está, diferencial de Y, perdón. Aquí queda diferencial de Y. Ahí está, diferencial de Y. Ahí va. Ahorita vamos a hacer los cambios pertinentes para eso. Fíjate. En ambos casos, para el caso de la izquierda, ¿sí? Tenemos Y en función de X. Se usa la forma tradicional. Si giramos alrededor de X, pues aquí hubiese sido una Y. Giramos alrededor de Y, aquí se vuelve una X. ¿Sí? ¿De dónde a dónde son los valores de X? Pues bueno, los valores de X que tiene nuestra parábola que nos están indicando son de 1 a 2. Pero cuando lo hacemos de esta forma, en que X queda en función de Y, entonces la integral queda con diferencial de Y. Aquí está, fíjense, esto de aquí nos da una pista con respecto a qué queda. La diferencial de Y y aquí diferencial de Y. Aquí va el cuadrado, perdón. Ahora, los valores de Y para esta misma parábola, ¿de dónde a dónde van? ¿1 a 4? De 1 a 4. Entonces, de 1 a 4. En la misma parábola, con respecto al mismo giro, y es la misma, misma parábola, misma función, nada más que con la variable despejada, ¿sí? Pero los límites cambian y los diferenciales cambian. Pero es exactamente lo mismo. Y en ambas se puso el valor de X. Fíjense, vamos a resolver primero el de la izquierda y ahorita resolvemos el de la derecha. Cuando giramos con respecto del eje Y, ¿sí? Ponemos la X. Y si nuestra función es una X que depende de Y, es decir, podemos despejarla y nos queda algo así, que todas las Y quedan a la derecha y solamente queda una X a la izquierda, entonces se puede usar esto. Si nuestra función Y ya está despejada y vamos a girar con respecto al eje Y, pues ya lo hacemos así directo, ya no hay tanto problema, la fórmula ya está dada por sí sola. ¿Te capta la idea? Sí, Está medio enredado. ¿Mauricio? Sí, está un poquito enredoso, créanme. Yo ya me eché un round con esto. ¿Sí? Nada más dense cuenta. Depende hacia dónde giren y depende cómo esté despejado. No, pues se invierte, ¿no, profe? O sea, solo se invierte como que lo que quieres despejar. O sea,
si es en el eje Y o en el eje X, pues solo cambias la fórmula, ¿no? Sí, prácticamente cambia un poquito. El detalle está, fíjate, déjame regresar. ¿Dónde están? Acá, me voy a regresar al formulario original acá hasta la izquierda. Voy escribiendo más grande. Ok, ahí va, miren. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Chan, 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 chan. Es justamente lo de acá. Lo que está en azul. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Si nosotros tenemos una función, una gráfica, ¿sí? Y esa gráfica está despejada y es y igual a algo o f de x igual a algo, usamos esta fórmula de aquí. ¿Sí? Si quiero con respecto del eje x, se pone una y y utilizo esto. ¿Sí? Hasta ahí. No hay problema con eso, perdón. Se fue. ¿Sí? Ahora, si lo que tienen es que su función es y igual a algo, pues nos conviene usar esta de aquí, porque la y, fíjense, aquí está, es la que vamos a derivar con respecto de x, y es como estamos acostumbrados a hacerlos. Pero si nuestra función es al revés, que x dependa de y, ¿sí? Como ahorita que teníamos x es igual a y cuadrada menos 2 logaritmo natural de y entre 4, no era esa, pero supongamos que fuese esto. Dense cuenta aquí, x depende de y, no y depende de x. ¿Perdón? Si eso ocurre, entonces usamos esta diferencial. Si nuestra función tiene la forma y igual a 4x cuadrada más 8x, pues usamos, dense cuenta, la y está despejada, la x no la podemos despejar, entonces usamos esta diferencial, la de abajo. ¿Se captó un poquito la idea? Muchachos. Sí, se capta, pero... Ok. Ahora, fíjense, estas son las diferenciales. Si tenemos x en función de y, se usa esta. Si tenemos y en función de x, se usa esta. Luego, ¿de qué depende? Con respecto a quién quiero girar. Si quiero girar alrededor de x, usamos esta de aquí. Ponemos la y. Quiero girar alrededor de y, usamos esta de acá y ponemos una x. Y la diferencial de s que está aquí puede ser o esta o esta. Puede ser cualquiera de esas dos. Depende de qué forma tengan tus funciones. ¿Se capta la idea? Sí, principio. ¿Sí? Ok, ahí va. Déjenme, me regreso para el ejercicio. Entonces, fíjense, el ejercicio que vamos a hacer es de la parábola y igual a x cuadrada. ¿Qué es lo que nos va a estar diciendo? Pues bueno, tenemos una función que podemos dejarla o en función de x o en función de y. Es decir, podemos usar cualquiera de estas dos. ¿Sí? Podemos utilizar cualquiera de esas dos, diferencial de s o diferencial de superficie. Ahora, vamos a usarlo o vamos a hacer los dos casos. El detalle está en que cuando usamos una de esas, pues una queda con diferencial de x y la otra va a quedar con diferencial de y. Entonces, si queda con diferencial de x, usamos los valores de x para los límites. Si queda con diferencial de y, usamos los valores de y para los límites. Eso es lo único que estamos haciendo. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos una superficie que voy a girar alrededor del eje de las y. Si giro alrededor del eje de las y, vamos a poner la superficie en y, girar alrededor de las y, se usa esto. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones de esa diferencial? Vamos a reapuntarse. Es 1 más, diferencial, raíz de 1 más, recorro esto. Vamos a hacerle zoom. Ahí va. Ok, ahí va. ¿Cuáles son las opciones para las diferenciales? Recordemos. Ya sea que tenga mi función de y con respecto de x, y una función de x o f de x como lo conocemos regularmente, ¿sí? Que sería f' de x, si lo quieren ver así, o podemos tener nuestra función, una función x que dependa de y, ¿sí? Es decir, como en el caso anterior, que despejamos la x, la dejamos solita y derivamos con respecto de y.
Ahora, tenemos la parábola y igual a x cuadrada. Si tenemos y igual a x cuadrada, es una función y que depende de x. ¿Cuál de los dos casos de las diferenciales de S se aplica? ¿La de arriba o la de abajo? Dense cuenta, y en función de x. ¿Cuál se aplicaría? ¿Aplicar qué fórmula dice? ¿O contestar con cuál? Ok. Tenemos nuestra parábola. Vamos a girar alrededor del eje de las y. Para girar alrededor del eje de las y es eso de ahí. Esta de aquí. Sí. Girando alrededor del eje de las y. Ahora, dependiendo cómo esté mi función, es la diferencial que voy a utilizar, o la primera o la segunda. La primera, esta de aquí nos dice, y es una función de x, depende de x. Ajá. Depende de x. La segunda, x es una función de y, depende de y. Por no decir que está despejada. ¿Sí? En la de arriba diríamos y está despejada y en la de abajo diríamos x está despejada. ¿Sí? Ahora, fíjense. Si yo tengo mi función y igual a x cuadrada, esta de acá, ¿qué caso sería? ¿El primero o el segundo? ¿El primero? Sería el primer caso. Es una función de y que depende de x. Por eso tenemos esto aquí así. ¿Sí? Tenemos la raíz de 1 más la derivada de y con respecto de x, eso al cuadrado. Si en lugar de hacer y igual a x cuadrada, nosotros despejamos de tal manera que nos quede x igual a la raíz de y, es decir, el exponente al cuadrado se pasa como raíz, ¿sí? Y que nos quede únicamente x igual a la raíz de y esta fuese la función que vamos a graficar. Si nosotros graficamos eso, nos va a dar la misma gráfica, el mismo paraboloide, ¿sí? ¿A qué caso se parece? ¿A la primera diferencial o a la segunda diferencial? A la segunda diferencial, se parece a la que está acá abajito. Entonces usamos la segunda diferencial, que es eso que está ahí justamente. Si estamos girando con respecto de y, pues por eso pusimos la x en ambas integrales. ¿Se dan cuenta? Si giramos con respecto de y, pero con respecto de x, vamos a poner una y. Eso es lo que de repente puede confundir. Ahora, la primera diferencial, ¿sí?, queda con respecto de x. Entonces usamos los límites de x. La segunda diferencial, me faltó ponerlo aquí, perdón, queda con los, es diferencial de y, entonces queda con los límites de y. Nuestra parábola va del punto 1,1 al punto 2,4. Si integramos con respecto de x, la diferencial de x, pues va de 1 a 2, que son los valores de los puntos en el plano cartesiano. Si integramos con respecto de y, ver de dónde a dónde. De 1 a 4. ¿A dónde empieza y dónde termina el último valor de y que vamos a analizar? ¿Se capta la idea ahora sí? ¿Más o menos? ¿Alguien? Más o menos, profe. Yo sé que está un poquito revoltoso esto que acá. ¿Mande? No, pero ¿qué preguntó? Es que se me trabó mi poquito el internet. No pregunté nada. Que se había quedado claro. Sí quedó claro. O más o menos claro. Voy a tratar de hacer un formulario donde puede estar un poquito más explicado, o si no, ya, es que dense cuenta que de ahí pueden salir como probablemente 4 u 8 casos. Entonces, será cuando quiero con respecto de x, cuando quiero con respecto de y cada uno con las diferenciales. Entonces, fíjense, vamos a resolver el primero y el segundo les va a quedar de tarea. ¿Sí? ¿Tarea o para salir? Bueno, para salir, pues. Sí, es que no. ¿Cómo nos quedaría este? Okay. Tenemos superficie. ¿Cuánta tinta? Ahí está. 2pi integral de 1 a 2 de x, la raíz de 1 más, nos dice que es la derivada de y con respecto de x.
yo quiero sacar derivada de y con respecto de x, ¿sí? Pues bueno, nuestra función y es igual a x cuadrada. Y esa x cuadrada la derivo con respecto de x, ¿cuánto nos da? 2x. 2x. Entonces, ese 2x es el que va dentro, ahí dentro. 2x al cuadrado. Diferencial de x. ¿Cuánto es 2x eso elevado al cuadrado? 4x cuadrada. 4x cuadrada. Entonces aquí va x raíz de 1 más 4x cuadrada. ¿Cómo podríamos resolver dicha integral? ¿Por qué método? Cambio de variable. Por cambio de variable. ¿Cómo aplico mi cambio de variable? ¿Quién me lo puede decir? Pues lo adentro de la raíz, ¿no? Sería la u. ¿Ok? U es igual a 1 más 4x cuadrada. ¿Du cuánto vale? 8x. 8x diferencial de x. Y dense cuenta, x diferencial de x. Aquí tenemos x diferencial de x. Entonces, el 8 es el que me está estorbando, pasa Dividiendo. dividiendo. X diferencial de x. Lo único que voy a hacer es reescribir esta parte. Nomás voy a reacomodar. 2pi integral de 1 a 2, raíz de 1 más 4x cuadrada, x diferencial de x. Dense cuenta que lo único que hizo fue que este x de aquí la pasé al final. De tal manera que quede esto. Y esto es igual a ¿qué cosa? 2pi integral de la raíz. 1 más 4x cuadrada dijimos que vale La u. u. Entonces la raíz de u. Y x diferencial de x, ¿cuánto vale? Du sobre 8. Du entre 8. Entonces esto es 2pi entre 8 integral de u a la 1 medio diferencial de u. La u a la 1 medio sí la podemos integrar fácilmente. 2 entre 8 nos da 1 cuarto, entonces es pi cuartos. ¿Cuánto es u a la 1 medio? Bueno, la integral de u a la 1 medio. 3 sobre 2 u a la 3 medios. Digo, 2 sobre 3 u a la 3 medios. Ok, entonces 2 tercios de u a la 3 medios. Ahí está, ¿no? Y esto lo vamos a evaluar. Todavía vamos a poner dónde. ¿Y esto cómo queda simplificado? 2 de arriba cancela, bueno, sextos? se factoriza con el 4 de abajo. Nos queda un 2 por 3 son 6. 6 y nos queda, bueno, pi sextos de u. U vale 1 más 4x cuadrada. Esto va a la 3 medios. Y evaluamos de 1 a 2. Vamos a cerrar la pantalla, muchachos, permítanme. No sé por qué se cerró. Va a volver a abrir. Pero mientras los que van copiando, díganme por favor cuánto les va quedando conforme lo van evaluando. Y ahorita vamos a simplificarlo. Cuando evalúen el 2, les va a quedar raíz de 17 a la 3 medios. Cuando evalúen el 1, les va a quedar raíz de 5, bueno, 5 a la 3 medios y 17 a la 3 medios. Y lo que vimos hace ratito, pues es que algo a la 3 medios es ese algo por la raíz de ese algo. Ya está viendo pantalla. Abro la ventana correcta. Vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Ahí va. Compartir ventana. Debe estar apareciendo. Se debe estar desbloqueando. Ahorita va a aparecer. ¿Quién tiene una canción de Amanda Miguel de fondo? Yo no. No sé si es leve, pero es una canción de señora lo que se escucha de fondo. Leve, pero es una canción de señora. No sé quién de ustedes, pero ahí va. No, aquí no juzgamos a nadie. Ahí va. Ok. Chan, chan, chan. Ya abrió. Ahorita deben de empezar a ver la pantalla. Déjenme encuentro el ejercicio. Ya estoy llegando.
Ya llegué. Ustedes me dicen cuando lo empiecen a ver, por favor. Que nos da Listo. de. Listo, perfecto. Al cuadrado, esto, las medias, evaluado de 1 a 2. Entonces, fíjense, ¿cómo es esto? Pi sextos, factorizado, va a multiplicar a esto, donde hay una x, ponemos un 2. 1 más 4 por 2 al cuadrado, eso a la 3 medios. Menos esto, donde hay una x, ponemos un 1. 1 más 4 por 1 al cuadrado, a la 3 medios. Ahí está. Tan, tan, tan. Más bajito. Este es igual a pi sextos de 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4, por 4 son 16, más 1 son 17. Entonces 17 a la 3 medios. Menos 1 al cuadrado es 1, por 4 son 4, más 1 son 5. 5 a la 3 medios. Pi sextos de, sería 17 raíz de 17, menos 5 raíz de 5. ¿De dónde salen esos 17 raíz de 17 y ese 5 raíz de 5? Pues bueno, el 17 y el 5 salen de evaluar, simplemente. Y recordemos que teníamos hace rato a la 3 medios, es lo mismo que tener a la 1 por a la 1 medio. Esto va a ser igual a la 1 es a, y a elevado a la 1 medio es raíz de a. Entonces, si yo tengo 17 a la 3 medios, pues mi a vale 17, entonces es 17 raíz de 17. Tengo 5 a la 3 medios, nos queda 5 raíz de 5. Y estos son unidades cuadradas. Y con eso termina, muchachos, este ejercicio. Si hacemos la segunda parte, déjenlo subo. Tan, taran, tan, tan, ahí va. Tan, taran. Si hacemos esta segunda parte, ahí está, ahí se alcanza a ver. ¿Sí? Déjenme cambio de plumón. Parece. ¿No? Ahí está. Ahí está. Si hacemos esta segunda parte, dense cuenta que x es igual a la raíz de y. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nuestra superficie es igual a 2pi integral. Vamos a integrar con respecto de y, esa segunda parte. Los límites en y para la parábola, el ejercicio original, lo que nos está diciendo arriba a la izquierda, pues y va de dónde a dónde, desde 1 hasta 4. ¿Sí? Dice x raíz de 1 más la derivada de x con respecto de y. Derivada de x con respecto de y. Eso va a ir al cuadrado y derivan con respecto de y. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer esto? Fíjense, la derivada de y con respecto de x, pues bueno, esta de aquí lo van a derivar. Aquí tienen que x es igual a y a la 1 medio. Entonces derivan y a la 1 medio. Y es que el exponente como un coeficiente multiplicado por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base. Que si no me equivoco, les daría... Mande. ¿Y el resultado de esta segunda parte sería el mismo que el primero o son distintos? Tiene que dar lo mismo. Porque es la misma función, los mismos puntos alrededor del mismo giro. Fíjate, ambos son con respecto al mismo eje, con respecto al eje Y. ¿Sí? Y son del punto 1,1 al punto 2,4. Son los mismos puntos. Lo único que está cambiando es cómo está definida la función. La primera es y en función de x, la segunda es x en función de y. Por eso está cambiando la derivada que vamos a utilizar y los límites de integración. Cuando tienes y en función de x, pues integras con respecto de x. Entonces usas los límites de x del 1,1 al 2,4. Integras con respecto de y, pues entonces agarras los límites de y, que son el 1 y el 4, donde terminas justamente. Por eso aquí pusimos 1 y 4. ¿Sí? Cuando hagan esta derivada, entonces la derivada de x con respecto de y, aplica las mismas reglas que cuando derivan x.
es el exponente como coeficiente multiplicado por la base, el exponente menos 1, un medio menos un entero es menos un medio, por la derivada de la base. Derivada de y con respecto de y es 1. Entonces esto es 1 sobre 2 raíz de y. Y esto, caballeros y señorita aquí presente, porque en clase nada más hay una chava en este momento, es lo que va ahí. Eso es lo que van a elevar al cuadrado. Eso es lo que le van a sumar 1. Y eso, todo lo que está dentro de la raíz, queda en función de y. ¿Cuál va a ser el único detalle? Pues bueno, la integral también es función de y. Y antes de que me pregunte Mauricio, porque es el que ya se dio cuenta, y probablemente también Cristian y Gerardo, es que aquí tenemos una x. Y si aquí hay una x, y aquí tenemos Raíz de una y. diferencial de y, y vamos a integrar con respecto a la diferencial de y, pues resulta ser que esta x, ¿cuánto vale? Raíz de y. Raíz de y, que es la primera despejada. Ahí, Mauricio, se aplica justamente el que cuando en la clase anterior sustituíamos toda la función así completa. Sí, porque ya tiene un valor, Cuando sí. ahora sí está puesto, y ahora sí esa x, pues depende de eso. Ok. Entonces, muchachos, esta parte es el que van a entregar ahorita, bueno, en unas horas en Blackboard ahí para salir. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien? Por ahorita yo no. Ok, vamos a ver acá los demás. No te entendí nada, Mariana. ¿Le mandamos también la primera parte? Solo la segunda. La primera Ok. parte te sugiero copiarla ahorita o desarrollarla. Para que sepas a cuándo tienes que llegar y para que vean que justamente como es la misma curva, es la misma parábola girada con respecto al mismo eje y en todo caso es la misma función, nada más que está despejada distinto. Entonces, esto nos implica que es una diferencial distinta. Por eso hicimos este ejercicio, para saber más o menos cómo se utilizan las diferenciales ahí. Pero me van a enviar nada más la segunda parte, ¿de acuerdo? Ok, pues. ¿Los demás? Todo bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sale, profe. Todo bien, La profe. clase. Va. Ahí va.